Hay algo peor que comprar un mal juego y es darte cuenta tarde, pagar 40, 50, 70 o incluso 80 euros y sentir a la media hora que te han vendido puro humo. Porque hoy en día no faltan juegos, lo que faltan son juegos que realmente merezcan tu dinero. Y lo peor de todo es que muchos de estos títulos no parecían malos, tenían buenos trailers, tenían buenas ideas e incluso hype, pero luego llegas tú, mando en mano, y todo se viene abajo. Y arrancamos el vídeo con Neumata, un juego que parecía tener algo interesante entre manos, pero que se desinfla muy rápido. Y es que cuando lo ves por primera vez, parece bastante más potente de lo que es mando en mano. Tiene una estética sucia, una atmósfera bastante opresiva, y ese rollo de terror psicológico que te hace pensar, ojo, aquí puede haber una sorpresa. El problema es que cuando pasa la primera impresión, empiezan a salirle las costuras por todas partes. Lo peor no es que sea un desastre absoluto, porque no lo es. Lo peor es que da la sensación de ser un juego con ideas decentes, pero ejecutadas de una forma muy torpe. La atmósfera, la iluminación y el sonido cumplen bastante bien, pero luego el gameplay se cae, y claro, en un survival horror eso es un problema enorme, porque puedes tener un pasillo inquietante, una puerta que cruje y una ambientación muy enfermiza, pero si jugarlo se siente tosco ya has perdido media partida. También se repite mucho la crítica a los problemas técnicos, la falta de pulido, la navegación confusa y un combate muy poco satisfactorio, y por eso no da la sensación de una joya oculta, da más bien la de un producto con potencial, sí, pero al que le faltaba bastante horno. Y cuando pagas por un survival horror no quieres notar promesas, quieres notar que el juego funciona, engancha y aprieta. Este, por desgracia, se queda bastante lejos de eso. Y justo después nos encontramos con Die by the Blade, que es otro caso de la idea era bastante buena. Die by the Blade es de esos juegos que sobre el papel suenan muchísimo mejor de lo que luego son cuando te pones a jugar. La idea de un juego de lucha a un golpe con espadas, estética samurai cyberpunk y con combates tensos tenía un potencial de sobra. El problema es que la ejecución salió bastante regulera. Y en cuanto entiendes cómo se mueve, ves por qué. Uno de los fallos que más se repiten es que el combate, que debería ser el alma del juego, se siente tosco, poco fino y raro de controlar. Hay muchos que hablan directamente de controles torpes, gameplay a medio cocinar y falta de contenido. Y otros muchos dicen que los combos y movimientos se sienten lentos, poco intuitivos e incluso muy poco fiables. Eso mata bastante la propuesta, porque un juego como este vive o muere por dos cosas, precisión y sensación al mando. Si pelear no se siente limpio, todo lo demás da igual, y aquí pasa justo eso. La idea del todo puede acabar de un golpe debería hacer que cada duelo sea intenso y brutal, pero muchas veces termina siendo más frustrante que emocionante, porque notas más la rigidez del sistema que la tensión del enfrentamiento. Luego está el contenido, y para un juego que salió como versión completa, muchos coinciden en que se siente corto, básico y con poco gancho fuera del núcleo del combate. Se menciona la falta de modos realmente atractivos, una progresión lenta, y la sensación general de producto poco rematado. Incluso los propios desarrolladores publicaron con una disculpa admitiendo que se equivocaron lanzándolo como juego completo en vez de Early Access. Eso ya te dice bastante del estado en el que llegó. Y seguimos con Tokyo Scramble, que intenta mezclar sigilo, supervivencia y criaturas raras, pero acaba siendo una experiencia bastante pesada. La premisa tiene gancho. Supervivencia, sigilo, puzzles, un entorno subterráneo y criaturas raras con pinta de dinosaurios. Suena a una mezcla curiosa, incluso a un juego de culto inesperado. El problema es que una buena idea no te salva cuando la ejecución sale torcida, y eso es justo lo que pasa aquí. Lo que más le hunde es que no consigue que su propuesta de sigilo sea divertido de verdad. Un juego así necesita tensión, claridad y sensación de control. Necesita que falles porque te equivocaste tú, no porque el juego se sienta raro. Y por lo que se repiten es que aquí pasa justo lo contrario. Gameplay frustrante, rendimiento irregular, encuentros repetitivos, presentación tosca y una historia que tampoco ayuda demasiado. Luego está esa sensación tan molesta de juego incómodo, no de juego difícil, que eso puede ser hasta bueno, sino de juego pesado, de estar avanzando más por insistencia que por ganas. Y es que puede llegar a sentirse como una tarea, y eso en un título de terror o supervivencia es casi mortal, porque el género vive de mantenerte metido dentro, no de empujarte a mirar cuánto te queda para terminar el capítulo.
Además, el diseño acaba tirando demasiado del ensayo y error, con una IA inconsistente, niveles para memorizar y un apartado visual bastante pobre para lo que se esperaba de un lanzamiento de Nintendo Switch 2. Luego llegamos a Payday 3, y aquí duele más porque venía con muchísimo hype. Payday 3 es el ejemplo perfecto de un juego que tenía media comunidad preparada para celebrarlo, y acabó dejando a muchísima gente con cara de ¿para esto hemos esperado tanto? Porque la idea seguía siendo buenísima. Atracos cooperativos, tensión, sigilo, caos, improvisación, y ese momento clásico de todo iba bien hasta que alguien la lía. El problema es que cuando salió, el juego llegó tan verde y tan mal parado técnicamente, que se cargó su propia primera impresión. Pero incluso dejando de un lado el lanzamiento, que ya fue un golpe durísimo, lo que más daño hizo fue la sensación de ser un paso atrás respecto a Payday 2. En Steam, a día de hoy, sigue apareciendo con valoración mixta, y las reseñas recientes también siguen en terreno mixto, algo que encaja bastante con la percepción de muchos jugadores. No es un juego totalmente roto ahora mismo, pero sigue sin sentirse como la evolución que debería ser. ¿Y dónde falla de verdad? Pues en algo muy simple: le falta pegada, le falta contenido, le falta variedad y le falta esa sensación de locura cooperativa que hacía que Payday 2 tuviera tanta vida durante tantísimo tiempo. Mucha gente esperaba un salto enorme, y lo que encontró fue un juego más corto de ideas, más limitado y con menos personalidad de la que debería tener una secuela tan importante. Y eso para un juego como este es demoledor, porque un Payday no puede vivir solo de tiene potencial, necesita engancharte durante horas, darte variedad, hacer que cada atraco se sienta memorable y transmitirte que estás ante una secuela más grande y mejor. Aquí, en cambio, durante mucho tiempo dio la sensación de que seguías esperando el juego que debía haber sido desde el primer día. Que sí, ha recibido parches, roadmap y hasta mejoras importantes como la actualización Pepper to Pepper en marzo de 2026, pero cuando un juego necesita tanto arreglo para empezar a convencer, ya ha perdido muchísimo por el camino. Después tenemos casos como Expeditions a Mad Runner Game, que no es horrible pero sí muy fácil de dejar. Este es uno de esos juegos que no son un desastre total, pero sí pueden dejarte una sensación bastante clara de esto no me compensa jugarlo. Y eso al final para mucha gente es casi lo mismo. Porque una cosa es que el juego tenga calidad y otra muy distinta es que merezca la pena comprarlo a un precio normal. El gran problema es que mucha gente entró esperando algo con la pegada y la progresión adictiva de SnowRunner, y se encontró con una experiencia más rara, más lenta y en algunos momentos bastante menos satisfactoria. Aquí hay más exploración, más gadgets, más gestión, pero también una sensación de que estás haciendo tareas menos emocionantes y más pesadas. No es tanto que bien estoy superando el terreno, sino, madre mía, cuánto rodeo para hacer algo que tampoco me está divirtiendo tanto. Luego están los roces jugables. Se repiten bastante las quejas sobre controles algo aparatosos, interfaz poco cómoda, ritmo tedioso y una estructura de misiones que se pueden hacer muy repetitiva. Y es que el bucle jugable se vuelve cansino, el control de vehículos no siempre resulta intuitivo, y comparado con SnowRunner sale perdiendo en varios apartados importantes. Con Code Violet entramos ya en un terreno más complicado. Code Violet intenta entrarte por los ojos primero, pero en cuanto te pones a jugar un rato se desmoronan bastante rápido. Sobre el papel tenía una mezcla que podía llamar mucho la atención: terror, ciencia ficción, bichos, tensión y ese aire de survival horror que claramente quería recordar a otros juegos muchos mejores. Llamarle desastre me queda corto. No es solo que sea malo, es que parece un experimento de tortura digital que salió mal. Imagínate que alguien decide hacer un juego de acción pero olvida que el jugador necesita, ya sabes, divertirse. Vamos a hablar del gameplay, que es más tieso que un bollo de hace 3 semanas. Los controles responden cuando quieren, el combate es repetitivo hasta el cansancio, y la IA de los enemigos es tan nula que te dan ganas de pedirles perdón por existir. Te mueves por escenarios que parecen sacados de una plantilla gratuita de hace 10 años, vacíos y sin alma. Se siente como caminar por un desierto de texturas mal pegadas donde el único reto es no dormirte mientras pulsas el mismo botón una y otra vez. Luego está la historia. Intentan venderte una trama
trama profunda tipo cyberpunk con misterio, pero el guión tiene menos sentido que un pulpo en un garaje. Los diálogos son forzados, los personajes tienen el carisma de una piedra, y la narrativa está tan mal estructurada que a las 2 horas ya no sabes si eres el héroe, el villano o simplemente alguien que perdió su dinero. Es un cúmulo de clichés mal ejecutados que no logran que te importe absolutamente nada de lo que pasa en pantalla. Y ni hablemos del apartado técnico. Los bugs son los verdaderos protagonistas. Caídas de frames, texturas que parpadean y errores que te cierran el juego justo cuando habías logrado avanzar un poco. Es frustrante porque se nota que el juego salió al mercado sin un mínimo de pulido. Luego aparece Bubsy Imperfect Collection, que es curioso porque el problema no es el recopilatorio, es lo que recopila. Este es el típico caso de juego que cuando lo ves desde fuera puede engañar bastante, porque claro, ves un recopilatorio retro bien presentado, con extras, entrevistas, filtros visuales, rebobinado, y piensas, oye, esto tiene buena pinta. El problema llega cuando empiezas a jugar de verdad, y es que todo ese mimo que tiene el recopilatorio por fuera no consigue tapar una realidad bastante clara. Los juegos que incluye no son buenos, aquí está la clave. No estoy hablando de clásicos que han envejecido regular, estoy hablando de juegos que ya en su momento eran bastante mediocres y que hoy, con el paso del tiempo, se sienten todavía peor. Bubsy, como personaje, siempre tuvo ese rollo de mascota noventera que quería competir con los grandes, pero nunca estuvo a la altura. Y cuando juegas a estos títulos ahora se nota muchísimo. El control es uno de los mayores problemas. Se siente impreciso, incómodo, como si nunca terminase de dominar al personaje. Y en un plataformas eso es mortal, porque no estás fallando por ti, estás fallando porque el juego no responde bien. Y eso genera frustración constante. Saltos mal medidos, enemigos colocados de una forma muy injusta. Niveles que parecen diseñados para fastidiarte más que para retarte. Luego está el diseño en sí. Hay fases que se hacen repetitivas, otras que directamente son confusas, y en general no hay ese enganche que sí tienen otras plataformas de la época. No hay esa sensación de progreso, de aprender, de mejorar. Y si hablamos de Bubsy 3D, aquí ya entramos en otro nivel. Es uno de esos juegos que arrastran fama de desastre, y cuando lo pruebas entiendes por qué. Controles horribles, cámaras incómodas, escenarios vacíos. Es una experiencia que hoy en día cuesta muchísimo de digerir. Y después llegamos a Flashback 2, probablemente uno de los golpes más duros de este vídeo. Flashback 2 es de esos juegos que no solo salen mal, sino que además duelen el doble porque llevan detrás el nombre de un clásico. Y claro, cuando vienes de algo tan esperado como el primer Flashback, la expectativa es alta, pero aquí el golpe es durísimo desde el minuto 1. Lo primero que notas es que el juego se siente raro, no en el plan buen sentido, no en plan tiene personalidad, sino en plan esto no está bien hecho. Los controles son toscos, poco precisos, y muchas veces da la sensación de que el personaje no responde como debería. En un juego de acción y plataformas eso es clave, porque necesitas sentir que tienes el control total, y aquí nunca llega esa sensación. Luego está el combate, que es otro punto flojísimo. Es soso, lento y muy poco satisfactorio. No hay impacto, no hay tensión, no hay ese momento de vale, esto está funcionando. Más bien al contrario, muchas veces parece que estás disparando por cumplir sin ningún tipo de emoción. Y claro, si el combate no engancha, el juego pierde muchísimo. Pero lo que realmente remata la experiencia es el apartado técnico. Bugs, caídas de rendimiento, animaciones raras, todo da una sensación constante de producto inacabado. No es el típico fallo puntual, es algo que notas durante toda la partida, y eso rompe completamente la inmersión. No estás dentro de la historia, estás pensando en lo mal que va todo. Y hablando de historia, tampoco consigue salvar la situación. Intenta construir algo interesante, pero se queda a medio camino, sin fuerza, sin momentos realmente memorables. Al final, no es un desastre narrativo, pero tampoco aporta lo suficiente como para compensar todo lo demás. Y seguimos con Mind's Eye, otro que prometía muchísimo y se quedó en nada. Y es que Mind's Eye nos vendía una fantasía enorme antes de salir, pero luego cuando por fin te ponías con él, notabas enseguida que algo iba muy mal, porque la idea podía sonar potente. Acción cinematográfica, conducción, disparos, ciencia ficción, y encima comparte del atractivo de venir ligado a nombres con pasado en GTA. El problema es que toda esa promesa se vino abajo en el momento en que llegó a la calle.
increíble. Y lo peor es que no falla solo en una cosa, falla en lo más importante. Cuando salió, habían muchísimos bugs, un rendimiento muy pobre y una optimización muy floja, sobre todo en PC. El lanzamiento estuvo lleno de errores visuales, problemas técnicos y muchas quejas que tuvo por el rendimiento, mientras que en Steam aparecían reseñas diciendo directamente que parecía un juego roto y sacado con prisas. Y claro, cuando un juego de acción quiere impresionarte con persecuciones, disparos y espectáculo, pero luego todo va a trompicones, se rompe por completo la magia. Ya no estás dentro de una película, estás mirando cómo el juego se pelea consigo mismo. Además, el gameplay es muy flojo, los controles son bastante toscos y las misiones tienen muy poca chispa. Es decir, no solo iba mal, sino que además jugarlo tampoco compensaba demasiado. Ese golpe es el que duele de verdad, porque a veces un juego roto se arregla con parches, pero cuando también falla la base, cuando disparar no engancha, conducir no emociona, y las misiones no te dejan momentos memorables, entonces el problema es bastante gordo. Y es que por eso no vale la pena comprarlo. No porque no tuviera potencial, que lo tenía, sino porque acabó siendo el típico juego que parecía grande en los trailers y pequeño en cuanto tocabas el mando. Y cerramos el vídeo con Samson, que no es el peor de todos, pero sí uno de los más incómodos de jugar. Este es el ejemplo perfecto de cómo una buena intención se estrella contra una ejecución desastrosa. No es que sea difícil o de nicho, es que se siente como un proyecto a medio cocinar que alguien sacó del horno antes de tiempo. Primero vamos a hablar del gameplay, si es que se le puede llamar así. El movimiento es tosco, como si estuvieras manejando a un personaje hecho de cemento sobre una pista de hielo, en un juego donde la exploración debería ser clave. Cada paso se siente como una tarea pesada. Las mecánicas son tan básicas que parecen sacadas de un tutorial de YouTube de hace 10 años, y lo peor es que ni siquiera funcionan bien. Te quedas trabado con las texturas, los saltos no tienen sentido, y la cámara parece que tiene vida propia, pero una vida dedicada a fastidiarte toda la experiencia. Luego está la historia. Se supone que es un relato, ¿no? Pues el guión es más plano que una tabla de planchar. Los diálogos son forzados, los personajes tienen el carisma de una piedra, y el misterio que intentan construir se desmorona a los 5 minutos porque no hay coherencia. Intentan ponerse profundos o emotivos, pero como no conectas con nada de lo que pasa en pantalla, terminas saltándote los textos solo para ver si el siguiente nivel es menos aburrido. Spoiler, no lo es. Y no me hagas hablar del apartado técnico, los bugs son los verdaderos protagonistas. Caídas de frames constantes, errores que te obligan a reiniciar la partida, y una optimización que brilla por su ausencia. Visualmente es genérico a morir, no tiene esa chispa artística que salva a otros juegos independientes. Es, en resumen, una experiencia frustrante que no respeta el tiempo del jugador. Y al final, eso es lo que más rabia da de todos estos juegos. No que salgan mal, porque muchos juegos malos han existido siempre. Lo que fastidia de verdad es pagar hoy, con lo caro que están, por experiencias que no están a la altura. Juegos que prometen más de lo que dan, que entran por el tráiler, por la idea o por el nombre, pero luego cuando toca jugar, te dejan con la sensación de haber tirado el dinero. Y ahora te toca a ti. ¿Qué juego actual te pareció una pérdida de dinero absoluta? Déjamelo en comentarios porque seguro hay aquí más de uno que se quedó fuera y merece entrar en una segunda parte. Si te ha molado el vídeo ya lo sabes, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil y suscríbete si todavía no lo estabas. Y echa un vistacito a la descripción, porque en Eneba tienen juegos muy buenos, no como estos, a un precio muy rebajado. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.